El aire estaba cargado de tensión y los ladridos salvajes de los perros resonaban en la tranquila calle. Bailey Johnson, un adolescente negro de 15 años, se apretó contra la fría valla de metal, su corazón latía como un trueno. Había estado caminando hacia su casa ocupándose de sus propios asuntos, pero ahora dos agentes de policía estaban frente a él, con las manos en las correas, reteniendo a los perros gruñones con ojos desorbitados que parecían haber sido desatados directamente de una pesadilla. La respiración de Malik era rápida y superficial mientras los perros se lanzaban hacia él, retenidos solo por el agarre atado de las correas por los agentes. Los agentes gritaban cosas que apenas podía entender, palabras llenas de ira y acusación. Malik no había hecho nada malo, pero a ellos no parecía importarles. ¿Pensabas que podías caminar como si fueras el dueño del lugar, eh? Un agente se burló como si la existencia misma de Malik fuera una ofensa. Entonces, sin previo aviso, los agentes liberaron a los perros. Soltaron las correas y los perros cargaron hacia adelante con los dientes apuntando directamente a Malik. Cerró los ojos. Aceleró su ritmo sintiendo la caliente oleada de terror atravesar sus venas. Detenerse. Una voz resonó en la calle, poderosa, enojada e inconfundible. Los ojos de Malik se abrieron de golpe justo a tiempo para ver al oficial. Se quedó paralizado, mirando en estado de shock. De pie allí, una figura imponente con una placa brillando en la luz era el padre de Malik. Pero este no era solo su padre, era su nuevo jefe de policía. El hombre al que se suponía que debían responderle al oficial. Las caras se le agotaron al darse cuenta de su terrible error. Simplemente lanzaron perros salvajes contra el hijo de su nuevo jefe. Horas antes, Malik había tenido un día normal, uno que había comenzado con un simple recado. Su padre, a quien llamaba papá, acababa de asumir el papel de jefe de policía en un distrito conocido por sus viejas costumbres. Era algo de lo que la familia se había sentido orgullosa, aunque hubo susurros en la comunidad sobre si era seguro sobre si los oficiales realmente respetarían a su padre, pero su padre les había asegurado a todos que iba a cambiar las cosas para mejorarlas. El padre de Malik había dicho esa mañana, quédate por el vecindario hoy, estaré ocupado y no quiero que te alejes mucho. Malik había puesto los ojos en blanco, pero estuvo de acuerdo en que entendía que su padre era un poco nervioso por adaptarse a un papel como este sabiendo que estaba a cargo de hombres que tal vez no lo hubieran recibido bien. Malik se sintió orgulloso de su padre que había pasado su vida luchando por la justicia, pero hoy se suponía que sería un día como cualquier otro, nada de qué preocuparse, o eso pensó en su camino a casa desde la tienda de la esquina. Malik había notado un coche patrulla. Siguiéndolo lentamente manteniendo la distancia al principio primero pensó que solo estaban vigilando las cosas, después de todo era su trabajo patrullar las calles, pero cuando el coche se acercó sintió que se le retorcía el estómago. Los oficiales dentro le dieron una mirada que era todo menos amistosa. El motor del coche patrulla retumbó, cuando disminuyó la velocidad y Mal sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Tratando de sacudirse los nervios, caminó un poco más rápido esperando que simplemente pasaran por su lado, pero en cambio el coche se detuvo y los oficiales salieron mirándolo con ojos duros y sospechosos. Oye chico, gritó uno de ellos. Malek paró, su corazón retumbando cuando se giró para mirarlos. Trató de mantener la calma recordando todo lo que su padre le había enseñado sobre tratar con la policía. Sí señor, respondió manteniendo la calma, tono respetuoso. ¿Qué estás haciendo por aquí?, exigió su voz grave. Su mano descansaba en su cadera cerca de su cinturón donde su baten y esposas se enredaron. La mente de Malik corrió. No había hecho nada malo, pero había escuchado suficientes historias para saber que no siempre era así. Lo que importaba. Respiró profundamente calmando su voz. Solo estoy caminando a casa desde la tienda señor. El primer oficial se rió, un sonido bajo y mezquino. Caminando a casa con una actitud como esa le lanzó a Malik una mirada oscura como si no le creyera o no le importara. El otro oficial dio un paso adelante, su mano apretando alrededor de la correa del perro a su lado. El pulso de Malik se aceleró cuando notó al perro, un pastor alemán de aspecto poderoso que tiraba contra la correa ladrando y chasqueando. El segundo oficial dejó escapar una sonrisa cruel, tal vez un pequeño susto te enseñe algo de respeto. No estaba seguro de si lo eran serio o solo tratando de asustarlo de alguna manera. El miedo comenzó a apoderarse de su mente. Su padre le había advertido que tuviera cuidado, especialmente ahora que era el jefe, y algunos oficiales podrían tener un resentimiento al respecto. Malik le había prometido que sería inteligente y mantendría la cabeza gacha, pero ahora mismo no estaba seguro de lo que podía hacer. Dio un paso atrás mirando hacia abajo por la calle vacía, pero no había nadie alrededor para ver lo que estaba pasando. ¿Qué pasa?, asustado se burló el primer oficial. Sus dedos rozaban la correa de su propio perro. Mallet se obligó a mantener la calma tomando otra respiración profunda mientras sopesaba sus opciones, pero antes de que pudiera hablar los oficiales intercambiaron una mirada rápida. Algo oscuro destelló entre ellos, luego sin previo aviso desabrocharon las correas. Los dos perros se lanzaron hacia adelante, ladrando salvajemente, sus dientes al descubierto apuntando directamente a él. Mallet apenas tuvo tiempo de
Moverse antes de que los animales gruñones cerraran la distancia entre ellos. Se tambaleó hacia atrás, sus manos volaron hacia arriba en un intento desesperado de protegerse, pero sabía que no tenía ninguna posibilidad contra esas poderosas mandíbulas. Los perros gruñeron, mordiendo sus pies, y luego sus manos a centímetros de morderlo. El corazón de Malik latía tan fuerte que era casi doloroso. No sabía qué hacer o si podría escapar, pero cuando los perros se lanzaron de nuevo, escuchó una voz profunda y retumbante que atravesó el caos. Detuvo la voz de su padre. Ese mismo día, el padre de Malik, el jefe Johnson, había ido a trabajar con el corazón apesadumbrado, sabiendo que entraría en un distrito donde su autoridad podría ser cuestionada. Había pasado años abriéndose camino, destacándose como un oficial justo y dedicado, pero este puesto era diferente. No era un distrito cualquiera, era uno que tenía un historial de desconfianza con la comunidad, especialmente la comunidad negra. Había sido breve sobre la reputación de algunos oficiales que creían que manejaban las calles como querían sin rendir cuentas. El jefe Johnson se había propuesto cambiar eso para devolver la justicia y la seguridad a todos los rincones de la ciudad. Cuando se fue a trabajar, miró a Malik y le dio un asentimiento serio. ¿Recuerdas, hijo? Dijo que te quedes cerca de casa hoy. Está bien, no te alejes. Malik había asentido, apenas prestando atención mientras Fight con su teléfono. No entendía por qué su padre estaba tan preocupado, pero el jefe Johnson sabía muy bien la tensión que se estaba gestando debajo de la superficie de su nuevo papel. Había oficiales que pondrían a prueba su autoridad, oficiales a los que podría no importarles quién era su familia. Después de instalarse en su nueva oficina esa mañana, había pasado horas reunido con oficiales, algunos amigables, otros notablemente rígidos y distantes, pero cada vez que mencionaba su plan de cambiar la forma en que patrullaban ciertos vecindarios, la habitación parecía volverse más silenciosa y más de un oficial intercambiaba miradas cautelosas. Entonces, justo antes de escuchar sobre el incidente de Malik, el jefe Johnson había recibido una llamada. Un vecino de la calle había visto a Malik siendo seguido por un coche patrulla. Apenas había procesado esto antes de que llegara otra llamada en un informe sobre un incidente que involucraba a 2 oficiales y un civil cerca de su vecindario. Sin pensarlo, había agarrado las llaves de su auto ignorando las miradas confusas de los otros oficiales y salió corriendo de la estación. Había llegado justo a tiempo para ver la horrible vista que su hijo acorraló aterrorizado con 2 perros gruñendo listos para atacar a los oficiales. Se pararon unos pasos atrás, sus caras retorcidos con una extraña satisfacción. Aún no lo habían notado, demasiado absortos en su juego retorcido. Cuando gritó, los oficiales finalmente habían cambiado. Sus expresiones engreídas fueron reemplazadas por conmoción. Se pusieron rígidos cuando se dieron cuenta de quién era. El padre de Malik dio un paso adelante, su rostro oscurecido por la ira. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz era baja, tranquila, pero con un filo que hizo que ambos oficiales se estremecieran. Miraron de Malik al jefe Johnson. El pánico se apoderó de sus ojos. Los perros sintieron la tensión de sus adiestradores y retrocedieron gimiendo. Mientras se retiraban, Malik se tambaleó hacia atrás, apenas capaz de creer que su padre estaba realmente allí. El oficial tartamudeó, tratando de explicar, pero el jefe Johnson levantó una mano para silenciarlos. No quiero escuchar ni una sola palabra de ninguno de ustedes, dijo con frialdad. Habrá consecuencias por esto. Se volvió hacia Malik. Su rostro se suavizó un poco. ¿Estás bien, hijo? Malik asintió, aunque todavía estaba conmocionado. Su padre le puso una mano tranquilizadora en el hombro antes de volverse hacia los oficiales. Tú también, dijo con voz fría como el hielo. Vienes conmigo a la estación. Quiero una explicación completa. Los oficiales intercambiaron una mirada. Pánico en sus ojos. Sabían que habían cruzado una línea. Una línea que podría terminar con sus carreras o algo peor. Pero el jefe Johnson aún no había terminado. Miró a su alrededor a la calle vacía. Su mirada se endureció cuando los miró. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? Dijo en voz baja. Pero esto termina ahora. Me aseguraré de eso. Se dio la vuelta y le hizo un gesto a Malet para que lo siguiera. Malik se puso a caminar junto a su padre sintiendo una oleada de alivio mezclada con una sensación de orgullo por la fuerza de su padre, pero mientras caminaban, Malik no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. Había problemas más profundos y oscuros en el distrito de su padre. Problemas que podrían no ser tan fáciles de solucionar. Justo cuando llegaron al borde de la bloque, un grito fuerte vino detrás de ellos. Malik y su padre se giraron para ver a uno de los oficiales alcanzando algo en su cinturón. El siguiente capítulo de su batalla acababa de comenzar. La mano del oficial se movió rápidamente alcanzando su radio. El jefe Johnson entrecerró los ojos observando cada movimiento del oficial, alerta por cualquier señal de problemas. Malik se paró cerca de su padre tratando de mantener la calma mientras su corazón se aceleraba.
Podía ver la cara del oficial retorcida en una mezcla de desafío y miedo. Señor, ¿puedo explicarlo? El oficial finalmente soltó su voz temblorosa. Pensamos que el chico estaba bien, pensamos que estaba actuando sospechoso. La mandíbula del jefe Johnson se apretó actuando sospechoso caminando a casa desde la tienda. El segundo oficial, que había estado en silencio hasta ahora, dio un paso adelante, sus ojos comenzando nerviosamente entre Malik y el jefe Johnson. Jefe, por favor, no teníamos idea de que estaba bien. Usted conoce a su hijo, tragó saliva dándose cuenta de que sus palabras solo empeoraron la situación. ¿Importa de quién es hijo? La voz del jefe Johnson era peligrosamente baja, su ira controlada pero feroz. Desataste los box en un adolescente desarmado sin una pizca de evidencia. Mi hijo, o no, lo que hiciste es inexcusable. Los oficiales se quedaron atrapados entre la vergüenza y la actitud defensiva. Estaba claro que no esperaban ninguna consecuencia, al menos no como esta, pero el jefe Johnson no se acobardaba. Tomó su teléfono marcando un número con una determinación tranquila que envió un escalofrío por la columna vertebral de Malik. Despacha aquí. El jefe Johnson dijo en el teléfono con voz firme: traeré a 2 oficiales para suspensión inmediata pendiente de investigación en la capitanía. Nos vemos en mi oficina. Los oficiales palidecieron. El jefe Johnson se guardó el teléfono en el bolsillo y se volvió hacia ellos haciéndoles un gesto para que subieran a su coche. Me seguirán de vuelta a la comisaría. Ahora dudaron, su orgullo luchando con la comprensión de que no tenían elección. Malik podía ver la ira y la humillación que se gestaba en sus rostros, pero no se atrevieron a discutir. Con una rápida mirada el uno al otro, se trasladaron a su patrulla, subiendo sin decir otra palabra mientras el jefe Johnson llevaba a Malik a su propio coche. Finalmente dejó escapar un profundo suspiro con los hombros hundidos. Malik podía decir lo mucho que su padre estaba tratando de mantener su ira bajo control. No había visto a su padre así antes, tan tenso, tan cerca, perdiendo la calma. Condujeron en silencio. Malik, observando la cara de su padre, tratando de leer su expresión, fue a decir algo para preguntar qué iba a pasar después, pero se dio cuenta que su padre no estaba listo para hablar todavía. En lugar de eso, se quedó mirando por la ventana, su mente reproduciendo los aterradores eventos. Una y otra vez la imagen de esos perros gruñendo grabada en su memoria. Cuando llegaron a la estación, el jefe Johnson estacionó, y luego le hizo un gesto a Malik para que se quedara en el auto. Volveré pronto, dijo, su voz más suave, pero todavía cargada de tensión. Malik asintió mirando como su padre entraba al edificio seguido por los 2 oficiales con la cabeza gacha, sus expresiones oscuras a medida que pasaban los minutos. La mente de Malik corría, pensó en los rostros de los oficiales, la forma en que lo habían mirado con tanta ira y desprecio, color de su piel, pero nunca había imaginado que le pasaría a él, especialmente no con su padre, ya que el nuevo jefe, eventualmente el jefe Johnson, le devolvió la expresión sin enrojecer, abrió la puerta del auto sentándose al lado de Malik, dejando escapar un largo y lento suspiro. Malik esperó sin atreverse a interrumpir el silencio. Después de unos momentos, su padre habló. Malik dijo con voz apenas por encima de un susurro: lo que pasó nunca debería haber sucedido y les prometo que no dejaré que vuelva a suceder. Malik asintió sin estar seguro de qué decir. Podía ver el peso de la responsabilidad en los ojos de su padre, la carga de su nuevo rol lo presionaba. El jefe Johnson miró a su hijo, su mirada firme. Esos oficiales están suspendidos, dijo, que serán investigados, y si tengo algo que decir al respecto ya no patrullarán estas calles, pero necesito que entiendas algo. Malik escuchó, su corazón latía con fuerza mientras su padre continuaba: este trabajo es más complicado de lo que jamás pensé que sería. Hay hombres en este precinto que no quieren que las cosas cambien, y después de hoy sé que harán lo que sea necesario para asegurarse de que no tenga éxito. Malik se tragó una mezcla de miedo y rabia burbujeando dentro de él. Pero trabajan para ti, ¿verdad? Tú eres el jefe. Su padre le dio una sonrisa triste. Eso es lo que lo hace más difícil. Algunos de ellos han estado aquí mucho tiempo, están acostumbrados a hacer las cosas a su manera, y no cambiarán fácilmente. Me ven como un extraño, alguien que les quitará su poder. Malik miró hacia abajo, sintiendo un dolor de culpa. Su padre estaba bajo mucha presión, pero no se había dado cuenta de cuán profundos eran los problemas. Lo siento, papá, no quise causar. El jefe Johnson negó con la cabeza y colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Malik. Esto no es tu culpa, hijo. Nada de esto es tu culpa. Solo necesito que tengas cuidado. Prométeme que si algo así vuelve a pasar, me llamarás de inmediato. Malik asintió con el corazón pesado. Lo prometo. Se sentaron en silencio durante unos momentos. El peso del día los presionaba a ambos, pero mientras se preparaban para conducir a casa, el teléfono del jefe Johnson vibró. Miró la pantalla. Su expresión cambió del agotamiento a la preocupación. Es el capitán, murmuró, respondiendo la llamada. Sí, estoy con mi hijo. ¿Y ahora qué? Malik observó cómo el rostro de su padre se oscurecía. Su mandíbula se tensó mientras escuchaba. Después de unos momentos tensos, el jefe Johnson terminó la llamada y volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Papá, Malik preguntó con su voz, apenas un susurro. ¿Qué pasa? Padre lo miró. Su expresión se llenó de una extraña mezcla de frustración y tristeza. Quieren que vuelva a la estación, dijo con su voz hueca. Al parecer, algunos de los otros oficiales no están contentos con las suspensiones.
Ya se presentó una queja contra mí. Listo. Malik abrió mucho los ojos como una queja contra ti, pero hiciste lo correcto. El jefe Johnson asintió con cansancio. Algunas personas no lo ven así, creen que estoy sobrepasando mis límites, que estoy siendo demasiado duro con ellos. Malik sintió la oleada de ira, pero ellos son los que estaban equivocados, lastiman a las personas sin razón. Su padre puso una mano en su hombro, su mirada firme. Lo sé, hijo, lo sé, pero el cambio no llega fácilmente, especialmente no en lugares como este, y ahora mismo, parece que vamos a tener que luchar por cada centímetro. Se sentaron en silencio. La realidad de las palabras de su padre se hundió en Malet. Sintió una nota de miedo apretarse en su pecho. Sabía que su padre era fuerte, sabía que estaba dispuesto a defender lo que era correcto, pero también sabía que enfrentarse a las personas que no querían el cambio era algo peligroso, y mientras miraba a su padre, no podía quitarse la sensación de que esta batalla apenas estaba comenzando. Vamos a casa, dijo el jefe Johnson suavemente. Finalmente, encendió el auto, pero justo cuando salían del estacionamiento de la estación, el teléfono de Malik sonó. Su bolsillo miró hacia abajo, su corazón dando un vuelco cuando vio un mensaje de un amigo. Malik, el mensaje leído: ¿escuchaste que algunos oficiales están enojados con tu papá? Están diciendo que van a ir para calmar el corazón de Malik. Miró a su padre, una sensación de pavor crecía dentro de él, no sabía qué pasaría después, pero tenía la sensación de que esta pelea estaba lejos de terminar. Las manos de Malik temblaban mientras leía el mensaje una y otra vez, tratando de darle sentido. Su amigo Bren había escuchado rumores de que algunos oficiales estaban lo suficientemente enojados como para querer venganza. El estómago de Malik se revolvió y sintió una oleada de miedo que no había sentido antes, incluso cuando esos perros habían estado gruñendo a centímetros de su cara. Esto era diferente, esto era algo que podía llegar más allá de él, podía venir por su padre, su familia. Respiró temblorosamente y miró a su padre, que estaba concentrado en la carretera, con la mandíbula apretada. El jefe Johnson parecía tranquilo, pero Mallet podía ver la tormenta que se avecinaba debajo de la superficie. Su padre estaba en la lucha de su vida, su esposa, y ni siquiera sabía qué tan grave era cuando entraron en la entrada de su casa. El padre de Malik lo miró y notó su expresión inquieta. ¿Algo en tu mente, hijo? El jefe Johnson le preguntó a su voz. Ahora más suave, toda la autoridad de antes se desvaneció en la preocupación de un padre. Malik vaciló, sus dedos todavía agarraban su teléfono, quería decirle a su padre que le hiciera saber lo que acababa de leer, pero ya podía ver el peso que le importaba a su padre. Si le contaba sobre el mensaje, solo se sumaría a esa carga, pero esto tampoco era algo que pudiera guardarse para sí mismo. Papá, comenzó, su voz vaciló. Recibí un mensaje de texto de un amigo que decía que algunos oficiales están enojados por lo que sucedió hoy. Están diciendo que quieren vengarse. El rostro del jefe Johnson se tensó. Un destello de miedo cruzó por sus ojos, pero rápidamente lo abordó. Miró hacia otro lado, concentrándose en la calle tranquila afuera, su mirada intensa. Malik dijo después de un largo silencio: este trabajo no es fácil, hay personas a las que no les gusta el cambio, personas que harán cualquier cosa para mantener las cosas como están, incluso si eso significa lastimar a otros. El pecho de Malik cayó pesado. Pero papá, ¿qué pasa si intentan lastimarte? El jefe Johnson lo miró, su rostro se suavizó, extendió la mano y colocó una mano sobre el hombro de Malik. No te preocupes por mí, hijo, puedo cuidarme solo, pero yo necesito que me prometas algo, necesito que te mantengas a salvo, mantente fuera de esto, no dejes que nadie intente arrastrarte al medio de esto. Malik asintió, aunque no estaba completamente seguro de poder hacer esa promesa, se sentía impotente, como si todo se estuviera saliendo de control. Su padre enfrentaba amenazas de sus propios oficiales, y todo lo que Malik podía hacer era quedarse quieto y observar. Salieron del auto y entraron a la casa. El calor familiar del hogar se sentía extrañamente vacío, como si algo hubiera cambiado. Malik no podía explicarlo. Su madre Sara estaba en la cocina, de espaldas mientras preparaba la cena, sin darse cuenta de la confusión que se estaba gestando alrededor de su familia. Cuando se dio la vuelta y los vio, su rostro se iluminó con una sonrisa, pero se desvaneció cuando vio las expresiones serias en sus rostros. ¿Está todo bien?, preguntó. Su mirada se interpuso entre ellos. El jefe Johnson forzó una sonrisa tratando de aliviar la tensión. Ha sido un día largo y eso es todo lo que respondió. Su voz era suave, pero Malik podía escuchar la tensión debajo de ella. Sara los miró sintiendo que había más en la historia, pero no presionó más. En lugar de eso, se acercó a Malik, dándole un abrazo tranquilizador. ¿Qué tal si todos nos sentamos y cenamos?
Hice tu pollo frito favorito de Malik y puré de papas Mallet logró esbozar una pequeña sonrisa gracias mamá se sentaron a comer y por un breve momento se sintió como si las cosas volvieran a ser normales hablaron sobre la escuela sobre el equipo de baloncesto de Malik sobre todas las pequeñas cosas que conformaban sus vidas, pero la tensión permaneció como una sombra que se cernía sobre ellos después de la cena Malik se retiró a su habitación tratando de distraerse con sus videojuegos favoritos. Pero no podía deshacerse de la persistente preocupación en el fondo de su mente cada vez que pensaba en lo que había sucedido con los perros sobre los rostros de los oficiales mientras lo miraban con desprecio un escalofrío recorrió su columna nunca se había sentido tan vulnerable tan expuesto la noche estaba tranquila pero la mente de Malik corría repitiendo los eventos del día una y otra vez, justo cuando empezó a quedarse dormido, su teléfono volvió a sonar y lo cogió. Su corazón se aceleró al ver otro mensaje de su amigo Malik. Tienes que tener cuidado. Escuché a algunos oficiales hablando fuera de la estación. Dicen que tu padre no ha tomado prestado el tiempo. Que es demasiado blando para ser jefe. Uno de ellos incluso dijo que necesita que le enseñen una lección. Malik respiró y sus dedos temblaron mientras leía las palabras. Sintió que la ira burbujeaba dentro de él. ¿Cómo podían decir eso de su padre? Un hombre que había dedicado su vida a servir y proteger al hombre al que admiraba más que a nadie. Pero por mucho que quisiera marchar a esa estación y enfrentarse a esos oficiales él mismo, sabía que no podía. Su padre le había advertido que se mantuviera al margen para dejar que él se encargara, pero la idea de que su padre fuera a esa estación todos los días enfrentándose a oficiales que querían que se fuera o peor era casi insoportable. Al día siguiente, Malik se despertó temprano. Todavía estaba cansado de la noche sin descanso. Estuvo callado durante el desayuno, apenas podía mirar a su padre. Se preparó para irse al trabajo. El jefe Johnson notó el cambio en él, pero él no presionó con acento agudo el tema dándole a Malik un asentimiento tranquilizador antes de salir por la puerta tan pronto como se fue Malik, se volvió hacia su madre mamá ¿crees que papá va a estar bien? Sara lo miró con los ojos tristes pero llenos de determinación tu padre es fuerte Malik ha pasado por mucho, pero tenemos que confiar en él para manejar esto incluso si es difícil Malik asintió, pero no podía quitarse la sensación de que las cosas solo iban a empeorar esa tarde después de la escuela fue a la cancha de baloncesto para aclarar su mente practicó tiros dejando que el sonido de la pelota rebotando ahogara sus preocupaciones, pero mientras driblaba sintió un par de ojos sobre él mirando. Por encima de su hombro vio a dos hombres parados cerca del borde de la cancha vestidos de civil, pero con cierta dureza en su expresión que le decía que eran oficiales lo miraban sus miradas frías y evaluadoras, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. La escuela ese día Malik caminó a casa atento a cualquiera que pudiera estar observándolo cada auto que pasaba cada extraño en la acera lo ponía incómodo el peso del miedo era casi abrumador, pero trató de quitárselo de encima recordándose a sí mismo las palabras de su padre mantente fuerte, no dejes que te intimiden pero cuando giró en la esquina hacia su calle notó un auto familiar estacionado, cerca era el mismo auto que había visto el día anterior cerca de la cancha de baloncesto los dos. Aviones cortan oficiales sentados adentro, mirándolo el corazón de Malik, se aceleró pero se obligó a seguir caminando fingiendo no notarlos cuando llegó a su casa rápidamente cerró la puerta detrás de él respirando pesadamente su madre levantó la vista de la cocina preocupada brillando en sus ojos, todo bien Malik adoraba a Mount, un guerrero sí mamá solo un día largo pero cuando subió a su habitación, supo que no podía guardárselo para sí mismo los hombres lo estaban observando, y tenía la sensación de que solo estaban esperando el momento adecuado para hacer algo peor Malik decidió que necesitaba contárselo a su padre incluso si eso significaba aumentar las preocupaciones de su padre esa noche cuando su padre regresó del trabajo Malik esperó hasta después de la cena durante el tiempo que se acercó a su padre con cautela eligiendo sus palabras con cuidado papá creo que algunos de esos oficiales me están siguiendo el jefe Johnson se detuvo su rostro se tensó ¿por qué no crees eso? Malik respiró profundamente explicando lo que había visto cerca de la cancha de baloncesto, y nuevamente en su camino a casa su padre escuchó atentamente su expresión se oscureció con cada palabra están tratando de asustarte el jefe Johnson, dijo su voz firme, pero llena de ira creen que pueden llegar a mí amenazándote pero eso no va a suceder no los dejaré te lastimé Malik asintió sintiendo un destello de alivio, pero podía ver la tensión en el rostro de su padre el jefe Johnson no solo estaba lidiando con unos pocos oficiales rebeldes, estaba lidiando con un sistema que se resistía a cada uno de sus movimientos, y estaba claro que la gente dentro de ese sistema haría lo que fuera para mantener las cosas como estaban unos días después, la tensión llegó a un punto de ruptura era tarde en la tarde, y Malik estaba sentado en su habitación trabajando en su tarea cuando escuchó un fuerte golpe afuera se levantó de un salto con el corazón latiendo con fuerza y corrió hacia la ventana. Mirando hacia la calle un coche patrulla se había detenido frente a su casa y dos oficiales estaban saliendo mal, había vuelto a reconocer a uno de ellos era el oficial Grant, uno de los hombres que había soltado a los perros en ese terrible día la señal de él hizo que a Malik se le erizara la piel. Los recuerdos volvieron en una oleada de miedo y rabia. El padre de Malik salió enfrentándose a los oficiales.
Su postura era tranquila pero tensa. Mallet no podía oír lo que decían, pero podía ver la ira en los rostros de los oficiales. Sus voces se alzaron cuando confrontaron a su padre. La madre de Malik apareció a su lado mirando ansiosamente desde la ventana. Sus manos agarraban con fuerza el alféizar de la ventana. La discusión se hizo más fuerte y Malik finalmente pudo distinguir fragmentos de su conversación. Los oficiales acusaban al jefe Johnson de sobrepasar su autoridad al traer cambios no deseados al distrito. Afirmaban que estaba alterando el orden natural y socavando su trabajo. El jefe Johnson se mantuvo firme. Su voz era firme. Mi trabajo es servir a esta comunidad para asegurar que cada ciudadano sea tratado con respeto y justicia. Si tienen un problema con eso, entonces tal vez sean ustedes los que no pertenecen aquí. Los oficiales se erizan ante sus palabras. Sus rostros se retuercen de ira. Ustedes no pertenecen aquí. Uno de ellos escupió. ¿Crees que puedes entrar y cambiar todo? Nos parece que somos el problema, pero tú eres el forastero. La gente de aquí no te quiere. El rostro del jefe Johnson permaneció tranquilo, pero Mallet podía ver la tensión en su postura, la forma en que sus manos se apretaron a los costados. Si estás tan seguro de eso, dijo en voz baja, entonces tal vez sea hora de que encuentres un lugar diferente para trabajar, porque mientras yo sea el jefe, las gracias van a cambiar y cualquiera que no pueda manejar eso es libre de irse. Los oficiales intercambiaron una mirada oscura, su ira apenas contenida sin otra palabra, se dieron la vuelta y regresaron a su patrulla, sus rostros llenos de odio mientras se alejaban. Mallet sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, la confrontación solo había confirmado lo que ya sabía. Estos oficiales no iban a dar marcha atrás, iban a pelear contra su padre a cada paso, y no tenían miedo de jugar sucio más tarde esa noche. Cuando la familia se sentó junta en la sala de estar, Mallet no podía deshacerse de la inquietud que se había apoderado de él. Su padre trató de tranquilizarlos, pero Mallet podía ver la preocupación en los ojos de su madre por la forma en que miró a ventanas como si esperara que alguien los estuviera mirando. Entonces, justo cuando la tensión comenzaba a desvanecerse, un ruido fuerte rompió el silencio, el inconfundible sonido de vidrio rompiéndose resonó por la casa, el corazón de Malik dio un vuelco cuando se puso de pie de un salto, su mente acelerada, el jefe Johnson se movió rápidamente, agarró una linterna y les hizo una señal a todos para que se quedaran atrás. Alec vio el miedo apoderarse de él mientras su padre se acercaba a la ventana rota en la sala de estar, un pequeño objeto yacía en el suelo rodeado de fragmentos de vidrio roto, su padre lo recogió y lo examinó con cuidado, era otro ladrillo envuelto en un trozo de papel con un mensaje escrito con una letra enojada y dentada, esta es tu última advertencia, da un paso atrás o tu familia pagará el precio. El rostro del jefe Johnson se endureció. Cuando leyó el mensaje, la madre de Malik Jade, o con acento agudo, se llevó la mano a la boca mientras miraba el ladrillo, la amenaza se hundía, el padre de Malik se volvió hacia ellos, su expresión era miedo, pero tratando de asustarme, tratando de obligar me a dar marcha atrás, dijo, su voz era firme pero mezclada con ira, pero no voy a dejar que ganen, no voy a dejar que ganen. Iba a dejar que nos echaran de nuestra propia casa. Malik sintió una oleada de orgullo ante las palabras de su padre, pero no podía ignorar el miedo que lo carcomía. Estas personas iban en serio, estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger su poder, incluso si eso significaba apuntar a personas inocentes. La noche era inquieta, cada uno de ellos demasiado tenso para dormir. Malik permaneció despierto mirando las sombras en el techo preguntándose cuánto tiempo más podrían resistir. Su padre era fuerte, decidido a arreglar las cosas, pero Malik sabía que no podía luchar esta batalla solo. A la mañana siguiente, el jefe Johnson reunió a la familia en la sala de estar, su rostro serio. Decidí que era hora de llevar esto al público. Dijo que si estos oficiales están dispuestos a amenazarnos así, entonces la gente de esta comunidad merece saberlo. Voy a realizar una conferencia de prensa y exponer lo que ha estado sucediendo. Mal abrió los ojos de par en par. El padre de John estaba valiente, pero este era un movimiento arriesgado. Hacerlo público los pondría bajo un escrutinio aún mayor, y no había forma de saber cómo reaccionarían los oficiales. Pero Malik también sabía que su padre tenía razón, quedarse callado solo permitiría que estos hombres continuaran su campaña de intimidación sin control. Mientras el día comenzaba, el jefe Johnson preparó su declaración, contactó a los periodistas y preparó la conferencia de prensa para la mañana siguiente. Mallet podía sentir la tensión aumentando, una sensación de anticipación creciendo mientras esperaban la inevitable reacción, pero esa noche, justo cuando se preparaban para irse a la cama, otro fuerte estruendo resonó en la casa, el corazón de Malik se aceleró mientras salía corriendo de su habitación y se encontraba con sus padres en el pasillo, intercambiaron miradas temerosas, él
Sonido aún resonaba en sus oídos. Corriendo hacia la puerta principal, encontraron un nuevo mensaje pintado con aerosol en la puerta del garaje en letras rojas brillantes: Quiet now or add. Malik miró las palabras, una mezcla de miedo y rabia agitándose dentro de él. La amenaza era clara, inconfundible, pero cuando miró a su padre, de pie y decidido ante este último acto de intimidación, se sintió una chispa de coraje se encendió dentro de él. No importaba lo que costara, sabía que enfrentarían esta pelea juntos a la mañana siguiente. El jefe Johnson se levantó temprano, sus ojos cansados pero decididos, revisó sus notas y revisó su discurso para la conferencia de prensa, una declaración que esperaba arrojaría luz sobre las fuerzas oscuras que resistían sus esfuerzos por traer justicia y equidad a la fuerza policial. Malik vio a su padre emparejarse, una mezcla de orgullo y miedo llenando su corazón. Su padre estaba tomando una posición en contra de las personas que ocupaban posiciones poderosas, personas que estaban dispuestas a usar amenazas e intimidación para mantener el control. Fue un movimiento valiente, pero Malik no pudo ignorar la persistente preocupación de que podría hacer que las cosas fueran aún más peligrosas para su familia. Cuando la familia se preparó para irse a la conferencia de prensa, descubrieron que la noticia se había extendido rápidamente. Vecinos, amigos e incluso extraños estaban afuera de su casa ofreciendo apoyo silencioso. Algunos asintieron con la cabeza en señal de aliento, otros murmuraron palabras de simpatía esperando un cambio. La muestra de apoyo se estaba endureciendo, pero Malik también podía ver el miedo en sus ojos. La comunidad estaba nerviosa, conteniendo la respiración por lo que estaba a punto de suceder en el ayuntamiento. La multitud era aún más grande. Los nuevos tornillos se habían reunido, los reporteros estaban instalados con cámaras y los residentes curiosos observaban de cerca, ansiosos por escuchar lo que el nuevo jefe tenía que decir. Malik se quedó cerca de su madre, escudriñando nerviosamente a la multitud, preguntándose si alguno de los enemigos de su padre estaba escondido entre las caras. Finalmente, el jefe Johnson subió al podio y se aclaró la garganta mientras miraba a la multitud. La charla se calmó y todos los ojos se volvieron hacia él. Comenzó agradeciendo a la gente por su apoyo y luego habló de su compromiso con la comunidad, de su dedicación de toda la vida a la justicia. Describió la resistencia que había enfrentado desde que asumió el papel de jefe, eligiendo sus palabras con cuidado, revelando lo suficiente para insinuar las amenazas que él y su familia habían soportado, pero reteniendo los detalles más personales. Como comunidad, merecemos una fuerza policial que sirva a todas las personas con integridad y respeto. El jefe Johnson dijo que su voz era fuerte, pero hay quienes prefieren vernos divididos, quienes se resisten al cambio a toda costa, quienes están dispuestos a recurrir al miedo y la intimidación. Estoy aquí para decirles que no daré marcha atrás. Juntos podemos construir una ciudad más segura y justa. La multitud estalló en aplausos y vítores mientras la gente mostraba su apoyo. Malik sintió la oleada de orgullo. Su padre se puso de pie, desafiando a los hombres que querían silenciarlo, pero incluso cuando la multitud vitoreaba, Malik notó que algunas figuras en la parte de atrás tenían expresiones duras, brazos cruzados, sus ojos fijos en el jefe Johnson, con miradas gélidas. Justo cuando su padre terminó su discurso, una reportera levantó la mano gritando una pregunta: «Jefe Johnson, hay rumores de que miembros de su propia fuerza han hecho amenazas contra usted, ¿puede confirmar o negar esto?». La multitud se quedó en silencio, todos los ojos en el jefe Johnson esperando su respuesta. Respiró profundamente, su rostro solemne. «Desafortunadamente sí, ha habido intentos de intimidar. Yo y mi familia, pero quiero ser claro, hice un juramento para proteger a esta comunidad, y tomo esa responsabilidad en serio. Ninguna cantidad de intimidación me impedirá hacer mi trabajo». La multitud murmuró con emoción y simpatía extendiéndose a través de los rostros reunidos, pero entre ellos Mala podía ver esas mismas figuras con cara de piedra observando con una mirada fría y calculadora. Después de la conferencia de prensa, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Malik y su familia regresaron al auto, pero antes de que pudieran entrar una voz gritó deteniéndolos en su camino: «Hey, jefe Johnson». Era el oficial Grant, el mismo oficial que había desatado las pollas en Malik. Se acercó con un grupo de oficiales, cada uno de ellos con expresiones iguales de resentimiento. El corazón de Malik latía con fuerza mientras veía a su padre girarse para enfrentarlo. Su postura tranquila pero cautelosa. «Grant», el jefe Johnson lo saludó, su voz tranquila. «¿Hay algo que necesites?». Grant sonrió cruzando los brazos. «Solo quería felicitarte por ese discurso, jefe, muy inspirador». Su voz goteaba sarcasmo, y Malik sintió una oleada de ira recordando el terror que había sentido con esos perros gruñones a centímetros de él. El jefe Johnson no mordió el anzuelo, manteniendo su expresión firme. «Si tienes algo que decir, Grant, dilo de otra manera, tengo trabajo que hacer». La sonrisa de Grant se desvaneció reemplazada por una mirada fría. «No perteneces aquí, Johnson», dijo en voz baja, su voz dura. «La
Gente de aquí no está interesada en tus ideas de reforma y justicia, eres un extraño tratando de cambiar cosas que no necesitan cambiar. El jefe John Johnson se mantuvo firme, su voz tranquila, pero firme. Estoy aquí porque la gente de esta comunidad merece algo mejor, y si eso me convierte en un extraño ante tus ojos, que así sea, pero no dejaré que el miedo o la intimidación se interpongan en el camino de hacer lo correcto. Por un momento los dos hombres se miraron fijamente, la tensión espesa en él. Aire. Malik podía sentir su corazón acelerado, sus puños apretados a los costados. Quería intervenir para defender a su padre, pero sabía que tenía que dejar que su padre se encargara de esto. Finalmente Grant dio un paso atrás, una mueca de desprecio en su rostro. Veremos cuánto duras, jefe. La gente como tú no suele llegar muy lejos por aquí. Con que se dio la vuelta y se alejó. Su grupo de oficiales siguiéndolo, cada uno de ellos lanzando miradas hostiles al jefe Johnson. Mientras pasaban, Malik y su familia regresaron a casa conmocionados pero decididos. El jefe Johnson había tomado su posición, y ahora estaba claro que la resistencia a la que se enfrentaba solo se estaba volviendo más fuerte. Estaban en una pelea, y las apuestas acababan de aumentar. Esa noche Malik se sentó en su habitación sin poder dormir. Su mente se despertó repasando los eventos del día. La mirada en los ojos de Grant, la amenaza velada en sus palabras. Sabía que su padre era fuerte, pero esta era una batalla que era más grande que cualquiera de ellos. Los hombres a los que se enfrentaba su padre no eran solo matones, eran personas poderosas, dispuestas a hacer cualquier cosa para proteger su control. A medida que pasaban las horas, Malik finalmente se quedó dormido, pero su descanso duró poco. Un fuerte golpe en la puerta principal lo despertó, el sonido resonando por la casa. Se disparó el corazón. Palpitaba su mente instantáneamente, se llenó de pavor. Escuchó a sus padres corriendo por el pasillo, sus voces tensas, mientras se movían al frente de la casa. Malet se arrastró hasta la puerta de su dormitorio mirando hacia afuera. El miedo se retorcía en sus entrañas mientras escuchaba las voces apagadas desde su lugar. Podía distinguir el sonido de voces desconocidas, enojadas y exigentes. No podía escuchar exactamente lo que decían, pero el tono era inconfundible. Estaban allí para intimidar, para amenazar. Reuniendo su coraje, Malik caminó de puntillas por el pasillo, lo suficientemente cerca para ver la puerta principal. De pie en la entrada había dos oficiales, sus rostros duros, sus expresiones amenazantes. El jefe Johnson se paró frente a ellos, su postura tensa, su voz firme mientras trataba de calmar la situación. Esta es su última advertencia, jefe, uno de los oficiales dijo en voz baja y amenazante. Debe dimitir, aléjese antes de que las cosas empeoren. El jefe Johnson no se inmutó. Si tiene un problema conmigo, hay procedimientos a seguir, no está por encima de la ley, y no dejaré que me asuste a mí ni a mi familia para que no haga lo correcto. La cara del oficial se retorció de ira. ¿Crees que eres intocable? ¿Crees que a esta gente le importas? Esta ciudad no te respaldará cuando las cosas empiecen a ir hacia el sur. La madre de Malik dio un paso adelante. Su voz temblaba pero fuerte. Sal de nuestra casa. No tienes derecho a estar aquí. Los oficiales la fulminaron con la mirada, pero no discutieron. Después de un momento tenso, se dieron la vuelta y se fueron dando un portazo. Malik sintió una oleada de alivio que lo invadió, pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Cuando sus padres cerraron la puerta con llave, Malik se acercó. Su voz temblaba. Papá, no van a detenerse. El jefe Johnson Sed está mirando a su hijo con una sonrisa cansada. Tienen miedo. Malet fingió no notarlos concentrados en su juego, pero no podía quitarse la sensación de sus ojos sobre él. Después de unos minutos se dieron la vuelta y se alejaron, pero la sensación de inquietud persistió. Se sintió expuesto, lo estaban observando como si lo estuvieran vigilando. Esa noche le contó a su padre sobre los hombres que había visto en la cancha de baloncesto. El rostro del jefe Johnson endureció, su expresión tensa mientras escuchaba. Están tratando de intimidarte, dijo en voz baja. Están tratando de llegar a mí a través de ti. Malik sintió la ola de ira crecer dentro de él. ¿Por qué no puedes simplemente despedirlos? Deshacerte de ellos. Su padre lo miró con una sonrisa triste en su rostro. No es tan fácil, Malik, hay reglas, procesos, no puedo simplemente eliminar a alguien sin causa, y si se sienten amenazados van a contraatacar más fuerte. La frustración en el pecho de Malik creció, así que solo esperamos esperando que no hagan algo peor. El jefe Johnson colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Malik. No esperamos, seguimos adelante, nos mantenemos fuertes, y no dejamos que nos intimiden. Quieren que tengamos miedo de dar marcha atrás, pero no podemos darles esa satisfacción. Malik asintió, aunque no estaba seguro de sentirse menos asustado. Quería creerle a su padre, confiar en esas cosas mejoraría, pero en el fondo sabía que la lucha apenas comenzaba y no estaba seguro de lo que les costaría. Más tarde esa noche, un fuerte estruendo rompió el silencio de su hogar. Malik se incorporó de golpe en la cama, con el corazón acelerado. Escuchó la voz de sus padres, silenciosos pero tensos, mientras se movían por la casa, revisando las puertas y ventanas. Mirando desde su habitación, Malik vio a su padre examinando algo en el porche delantero. El cristal de la puerta estaba roto, y tirado en el suelo había un ladrillo envuelto con una nota arrugada. El jefe Johnson recogió la nota y la leyó con expresión pétrea.
Sara estaba de pie a su lado, con el rostro pálido de preocupación. Mallet se acercó sigilosamente y vislumbró las palabras garabateadas en el papel con una letra en negrita y enojada. Aléjese, jefe, o la próxima vez no será solo una advertencia. El rostro del jefe Johnson estaba sombrío mientras arrugaba la nota en su puño. El corazón de Malik latía con fuerza mientras miraba a su padre. Una mezcla de miedo y rabia retorciéndose en su pecho. Esto no era solo una advertencia, esto era una amenaza, una promesa de que la batalla estaba lejos de terminar, y en ese momento Malik supo que su familia estaba al borde de algo peligroso, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. La M pasó en un silencio incómodo, cada miembro de la familia se retiró a leer a sus habitaciones, pero nadie durmió mucho. Malik se quedó despierto mirando el techo, el peso de la amenaza colgando sobre él. El vidrio roto y la nota escalofriante se sentían como algo más que una advertencia, eran una promesa de que las cosas solo empeorarían en la mañana. La atmósfera en casa era tensa. El padre de Malik estaba tranquilo, perdido en sus pensamientos, mientras su madre se movía por la cocina con una energía nerviosa tratando de mantenerse ocupada. Mallet sintió la preocupación tácita entre ellos, cada uno de ellos preguntándose si algo peor estaba a la vuelta de la esquina. Después del desayuno, el padre de Malik habló, su voz tranquila pero firme. Tenemos que ser más cautelosos, dijo mirando a Malik y a su esposa Sara. Esto no desaparecerá por sí solo, hay una buena posibilidad de que las cosas se pongan más difíciles antes ellos mejoran, pero necesito que ambos confíen en mí. Estoy haciendo todo lo que puedo para mantenerlos a salvo. Malik asintió, aunque no estaba completamente tranquilo. Su padre siempre había sido su héroe, la persona a la que admiraba y en la que más confiaba, pero ahora al ver las líneas de preocupación grabadas en el rostro de su padre, se dio cuenta de lo presionado que estaba su padre. Las personas que deberían haber sido aliadas de su padre se estaban volviendo contra él, y Malik no podía quitarse la sensación de que todos estaban en peligro después de Malik. Tienen miedo de perder el control, de rendir cuentas, pero no voy a dejar que ganen. Quieren que retrocedamos para rendirnos, pero somos más fuertes que eso. Malik asintió con la cabeza, sintiendo una oleada de determinación. Su padre tenía razón. Esta lucha era por algo más que su familia. Se trataba de enfrentarse a quienes usaban el miedo para mantener a otros en silencio, sobre la lucha por un futuro donde la justicia prevaleció. Cuando apagaron las luces y volvieron a la cama, Malik permaneció despierto con el corazón pesado pero resuelto. Los hombres que querían intimidar a su padre eran poderosos, pero Malik sabía que no podían quebrar el espíritu de su padre, no podían silenciar la verdad. Pero mientras se quedaba dormido, no podía quitarse la sensación de que la batalla estaba lejos de terminar. Los siguientes días se sintieron como caminar un titro. La familia de Malik siguió con sus rutinas habituales, pero cada vez que salían de la casa se encontraban con miradas, susurros y miradas persistentes. Algunas personas mostraron apoyo, asintieron con la cabeza en señal de aliento, pero otras fulminaron con la mirada, sus expresiones retorcidas por la ira y la desconfianza. El tipo Johnson se mantuvo concentrado en su trabajo, su rostro estaba enmascarado por una determinación tranquila. Había organizado reuniones más regulares con sus oficiales de mayor confianza, los que sabía que eran leales y apoyaban sus esfuerzos por reformar el distrito, pero la tensión en el aire era bombeable, y todos en la familia podían sentirla cuando una tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, Malik se sentó en la cocina mesa terminando su tarea. Su madre se apresuraba en la cocina preparando la cena mientras su padre revisaba algunos papeles en el mostrador. Era un momento de paz, un bienvenido descanso del caos y el miedo que había consumido sus vidas. Entonces sonó el teléfono. El jefe Johnson respondió. Su expresión se puso seria mientras escuchaba. Malik vio que el rostro de su padre se tensaba, una chispa de ira y frustración destellando en sus ojos. Cuando colgó se giró hacia su esposa y su hijo, su voz firme pero sombría. Ese era el oficial. Tess dijo que hubo un incidente en la comisaría, alguien filtró información sobre nuestras próximas reformas, y ahora algunos de los oficiales están organizando una protesta, están exigiendo que renuncie. El corazón de Malik se hundió. La misma gente que su padre estaba tratando de proteger y servir, se estaba volviendo contra él, resistiéndose al cambio de una manera que se sentía casi personal. El rostro de su padre era una mezcla de agotamiento y determinación. Estaba claro que esto era más que un trabajo para él, era una vocación a crear una fuerza policial mejor y más justa, pero la resistencia era más fuerte de lo que cualquiera de ellos había anticipado. El jefe Johnson respiró profundamente. Iré allí a hablar con ellos, verá si puedo razonar con ellos. Su madre puso una mano en el brazo de su padre, su rostro estaba marcado por la preocupación. ¿Estás seguro? Es una buena idea. Están enojados. Podrían intentar algo. El jefe Johnson le apretó la mano para tranquilizarlo. Tengo que intentarlo. Esto es más grande que nosotros. Si lo doy ahora, estoy enviando un mensaje de que las tácticas de intimidación funcionan, y ese no es el tipo de legado que quiero dejar. Mallet sintió la oleada de orgullo, pero el miedo permaneció en el fondo de su mente. Sabía que su padre era fuerte, pero también sabía que había límites a lo que una persona podía soportar. Aún así, no dijo nada.
Sabía que su padre había tomado una decisión en la comisaría. Ya se había reunido una multitud. Oficiales fuera de servicio, algunos de uniforme, algunos de civil, estaban afuera con carteles y expresiones de enojo. Sus voces se mezclaban en una cacofonía de descontento. El padre de Malik dio un paso adelante. Fuera de su auto, sus hombros se cuadraron, su mirada firme mientras caminaba hacia la protesta, los reporteros se demoraban en los márgenes, las cámaras destellaban capturando la escena, la ciudad había estado al borde durante días, los rumores y susurros crecían con frenesí, y ahora con el jefe Johnson enfrentando un desafío abierto. De sus propios oficiales, la historia estaba llegando a un punto de ebullición mientras se acercaba. El jefe Johnson levantó las manos haciendo señales de silencio, lentamente la multitud se calmó, aunque sus expresiones permanecieron hostiles. Entiendo sus preocupaciones, comenzó, su voz se calmó, pero ordenar un cambio nunca es fácil, especialmente cuando involucra los mismos sistemas en los que confiamos para mantener el orden, pero no podemos ignorar la verdad, nuestra comunidad merece una fuerza policial en la que puedan confiar, una que opere con transparencia y responsabilidad. Una voz gritó desde la multitud, aguda y enojada, nos está haciendo parecer los malos, jefe, está poniendo al público en nuestra contra. El jefe Johnson no se inmutó. Mi trabajo es servir a esta comunidad. Si hay malos actores entre nosotros, es nuestro deber hacerlos responsables. Eso no es poner al público en nuestra contra. Eso es generar confianza. Otro oficial dio un paso adelante, su rostro retorcido por la ira. No lo entiendes, Johnson, la gente de aquí no quiere tus cambios, quieren que las cosas sigan como siempre han sido. El jefe Johnson se encontró con la mirada del oficial, su expresión era resuelta, tal vez algunos sí, pero hay muchos que no están cansados de un sistema que los ha dejado sintiéndose inseguros y no escuchados. Esas son las personas que estoy aquí para proteger, murmuró alguien asintiendo con la cabeza en acuerdo, mientras que otros miraron con desafío. La tensión era espesa, cada lado se mantenía firme, ninguno dispuesto a dar marcha atrás. Malik observó desde el margen, su corazón latía con fuerza sabiendo que este momento era un punto de inflexión. Las palabras de su padre eran fuertes, pero podía ver la división dentro de la multitud. Las líneas se estaban dibujando justo cuando el jefe Johnson terminó de hablar. Un oficial que Malik no reconoció a Saint avanzó, su expresión era fría. Puedes pensar que estás haciendo una diferencia, pero todo lo que estás haciendo es provocar problemas. Eres un extraño y no te queremos aquí. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el oficial metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño objeto que brillaba a la luz del atardecer, una placa, la levantó y luego la arrojó al suelo en la oficina del jefe Johnson. El mensaje quedó claro uno por uno. Algunos oficiales lo imitaron y tiraron sus insignias al suelo. Sus rostros eran duros e inflexibles. El corazón de Malik se hundió al ver el rechazo, más profundo que cualquier palabra. El jefe Johnson miró las insignias. Había una mezcla de tristeza y determinación en sus ojos. Se inclinó y las recogió una por una. Su mano se cerró con fuerza alrededor de las insignias. Los símbolos de los hombres que habían elegido abandonar su deber. Esto no es fácil para ninguno de nosotros, dijo en voz baja. Su voz tenía una nota de tristeza. Pero no vine aquí para hacer amigos. Vine aquí para hacer lo correcto. La multitud se dispersó lentamente. Algunos oficiales sacudieron la cabeza. Otros intercambiaron miradas preocupadas. El mensaje fue claro. La división dentro del recinto se había ampliado. Las líneas de batalla se habían trazado en casa. El peso del día pesaba sobre la familia. El jefe Johnson estaba más tranquilo de lo habitual. Su rostro estaba marcado por la tensión de las decisiones que se había visto obligado a tomar. Estaba loco. Quería decir algo para tranquilizar a su padre, pero las palabras se le escaparon. Mientras se sentaban a cenar, un golpe repentino en la puerta gritó, silencio. La madre de Malik miró a su padre, la preocupación brilló en sus ojos. El jefe Johnson se levantó, preocupado, abrió la puerta y encontró al oficial Tus parado allí, luciendo tenso e inquieto. El jefe Tus dijo con voz baja, tenemos que hablar. El jefe Johnson asintió y salió con él. Malik se esforzó por escuchar su conversación. Captó fragmentos de palabras como amenaza y advertencia, cada una de las cuales se sumaba a la creciente sensación de pavor. Finalmente, Tus bajó la voz y miró por encima del hombro como para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando. Se habla de que algunos de los oficiales están planeando algo grande, están diciendo que es hora de tomar el asunto en sus propias manos. No sé exactamente qué quieren decir, pero no suena bien. El rostro del jefe Johnson se endureció. Su mandíbula se apretó. ¿Sabes quién está detrás de esto? Torres negó con la cabeza. He escuchado nombres. Susurros pero nada sólido. Solo ten cuidado, jefe. Se están desesperando y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Cuando T se fue, el jefe Johnson regresó. Su rostro estaba pálido. No dijo nada,
pero Malik podía sentir el miedo y la determinación que lo acosaban esa noche. La familia se fue a la cama con una sensación de inquietud. El peso de las amenazas que se cernían sobre ellos. Malik permaneció despierto mirando al techo. La mención le hizo imposible dormir. Pensó en las palabras de su padre, los sacrificios que estaba haciendo y los peligros que enfrentaban juntos. Luego, en la oscuridad de la noche, el silencio se rompió. Un fuerte estruendo resonó en la casa seguido por el inconfundible sonido de cristales rotos. Malik se enderezó de golpe. Su corazón se aceleró cuando escuchó los pasos de sus padres corriendo por el pasillo. Se tambaleó fuera de la cama y se dirigió a la sala de estar, donde encontró a sus padres de pie en estado de shock mirando los escombros. La ventana se había roto en fragmentos. Vidrios esparcidos por el suelo en el centro de la habitación, había un ladrillo envuelto en un trozo de papel, la misma letra Jack, que antes se desplazaba sobre él. Esta vez el mensaje era más corto pero más amenazador. Última advertencia. El rostro del jefe Johnson estaba sombrío cuando recogió el ladrillo. Su expresión se endureció. Miró a su familia, una feroz resolución en sus ojos. Quieren que corramos, dijo en voz baja, su voz firme, pero no vamos a ninguna parte. La madre de Malik puso una mano en él. Brazo de su padre, su rostro una mezcla de miedo y orgullo. Malik sintió las mismas emociones luchando dentro de él, el terror de lo que podría venir después, y el orgullo en el coraje inquebrantable de su padre, pero mientras limpiaban el vidrio e intentaban volver a sentarse en un silencio incómodo, Malik sabía que esto estaba lejos de terminar. Las amenazas estaban aumentando, y era solo cuestión de tiempo antes de que las palabras se convirtieran en acciones. A la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre la ciudad, el jefe Johnson tomó una decisión: volvería al precinto, confrontar a sus oficiales y poner fin a las amenazas de una vez por todas, pero mientras Mallet veía a su padre prepararse para irse, él no podía quitarse la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. La lucha por la justicia había llegado a un punto crítico y Malik temía que estuvieran a punto de enfrentar su mayor desafío. Sin embargo, la ciudad apenas había comenzado a agitarse cuando el jefe Johnson salió esa mañana. Su determinación lo robó contra la tormenta que sabía que tendría que enfrentar. Malik todavía estaba conmocionado por el micrófono antes. Apenas pudo comer su desayuno. Preocupado, resoplando por dentro. Su madre caminaba por la cocina. Los ojos se lanzaban constantemente al reloj mientras esperaba actualizaciones. El jefe Johnson llegó al precinto decidido a enfrentar a los oficiales hostiles que habían dejado en claro que harían cualquier cosa para expulsarlo. Las amenazas del caballero habían cruzado una línea y estaba preparado para enfrentarlos con cada gramo de fuerza que le quedaba cuando entró. Un pesado silencio llenó la habitación. Los oficiales se sentaron en sus escritorios o se apoyaron contra las paredes. Cada uno de ellos miró hacia arriba cuando entró. Podía sentir la tensión hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. El aire estaba cargado de resentimiento y desafío. Sin dudarlo, el jefe Johnson caminó hacia el centro de la habitación y se aclaró la garganta. Su voz se apagó. Calmado pero fuerte: sé que algunos de ustedes no están contentos con los cambios que estamos haciendo. Comenzó su mirada recorriendo a los oficiales, y entiendo que el cambio es difícil, pero lo que pasó anoche fue demasiado lejos. Amenazarme es una cosa, poner en peligro a mi familia es otra. Los oficiales intercambiaron miradas, algunos de ellos se movieron incómodos, otros lo miraron fijamente, sus expresiones definidas en disculpa. Si alguien aquí piensa que puede intimidarme para que renuncie, se equivoca, continuó. Esto no se trata solo de mí, se trata de esta comunidad, sobre la gente que mira hacia nosotros en busca de protección y justicia. Si no pueden respetar eso, entonces tal vez ustedes son los que no pertenecen aquí. Un murmullo enojado ondeó por la habitación. Algunos oficiales se burlaron, otros murmuraron en voz baja. El jefe Johnson se mantuvo firme. Entonces una voz habló desde atrás, alto y claro. Era el oficial. Marca su rostro TW torcido con una sonrisa. SMUD, estás cometiendo un error, jefe, se burló. Crees que puedes venir aquí y cambiar todo de la noche a la mañana, pero así no es como funciona por aquí. No vamos a dejar que arruines todo lo que construimos. La mirada del jefe Johnson era fría cuando miró a Grant. ¿Qué has construido exactamente, Grant? Un sistema que protege a unos pocos a expensas de todos los demás. Eso no es de lo que se trata la aplicación de la ley. Si no estás dispuesto a servir y proteger a cada miembro de esta comunidad, entonces no tienes por qué llevar esa placa. La sonrisa de Grant se desvaneció, sus ojos entrecerrándose. ¿Realmente estás dispuesto a caer con esto, no? Estoy dispuesto a hacer lo correcto, el jefe Johnson respondió con firmeza, y si eso significa quedarse solo, que así sea. Por un momento la sala quedó en silencio. Algunos oficiales parecían inseguros, atrapados entre la lealtad a sus amigos y un profundo respeto por el compromiso inquebrantable del jefe con la justicia, pero otros, como Grant, siguen desafiantes, no dispuestos a ceder ni un centímetro. El enfrentamiento podría haber continuado indefinidamente si no fuera por el sonido repentino de pasos. Malik habría llegado después de haber salido de la casa para venir y pararse al lado de su padre. Se paró justo dentro de la puerta con su rostro una mezcla de miedo y determinación, sus ojos fijos en su padre.
El jefe Johnson miró a su hijo, la sorpresa y el orgullo suavizaron su expresión. La presencia de Malik le pareció a Shi algo en la habitación, un recordatorio de que lo que estaba en juego no era solo profesional sino personal, que esto era sobre familias, sobre futuros, sobre el corazón mismo de su comunidad. Grant soltó una risa burlona haciendo un gesto hacia Malik, así que esto es lo que ha sucedido. Arrastrar a tu propio hijo a este lío, desesperado, ¿no? El jefe Malik apretó los puños, su rostro se sonrojó de ira, pero antes de que pudiera responder, su padre levantó una mano y lo silenció con una mirada tranquila. Malik está aquí porque cree en lo que estamos haciendo, dijo el jefe Johnson en voz baja, su mirada fija en Grant, y estoy orgulloso de él por eso. Él entiende lo que está en juego aquí y está dispuesto a defender lo que es correcto incluso cuando es difícil. Me gusta pensar que eso es algo que todos los oficiales en esta sala respetarían. La tensión en la sala cambió de nuevo. Algunos oficiales bajaron la mirada avergonzados. Mientras que otros seguían fulminándolos con la mirada, Mallet podía ver las ruedas girando en sus mentes. Podía verlos cuestionar sus propias lealtades y elecciones. El jefe Johnson dio un paso más cerca del grupo. Su voz se desencajó. Si alguien aquí cree que no puede servir a esta comunidad con integridad, si no está dispuesto a defender la ley para todos los ciudadanos, independientemente de quiénes sean, entonces le pido que no deje resentimientos, pero puedo tener oficiales bajo mi mando que no estén dispuestos a cumplir con su deber con honor. Uno por uno, algunos oficiales dudaron, luego se dieron la vuelta y se marcharon. Sus expresiones eran una mezcla de vergüenza y desafío. Cada partida dejaba un silencio más pesado a su paso. La división dentro del recinto se hacía más visible, más innegable. Grant permaneció mirando mientras sus aliados se marchaban. Su rostro se retorció de ira. Finalmente, se volvió hacia el jefe Johnson. Su voz se llenó de veneno. Puede que haya ganado esta ronda, jefe, pero no piense ni por un segundo que ha ganado la guerra. Con eso salió furioso cerrando la puerta detrás de él. El sonido resonó en el recinto como un acto final de desafío en casa Malik, y su padre le contaron los eventos del día a su madre, quien escuchó con una mezcla de alivio y preocupación. Estaba orgullosa de su esposo e hijo, pero no podía quitarse la sensación de que lo peor estaba por venir esa noche. Malik se quedó despierto mirando al techo mientras repetía todo lo que había sucedido. Sabía que las acciones de su padre eran valientes, pero también sabía que solo habían ganado más enemigos en el proceso. De repente, escuchó un sonido extraño afuera, un ruido sordo que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Se sentó, esforzándose por escuchar su corazón latiendo con fuerza, luego vino un destello cegador de luz, seguido por el inconfundible rugido de las llamas. Malik corrió hacia su ventana, sus ojos se abrieron de par en par con horror cuando vio su auto estacionado en la entrada envuelto en fuego. Las llamas lamieron los costados. Arrojando un brillo extraño sobre la casa, corrió por el pasillo gritando a sus padres: «Padres, mamá, papá, el auto está en llamas». El jefe Johnson salió corriendo de su habitación seguido por la madre de Malik. Ambos corrieron hacia la puerta principal, miraron en estado de shock el infierno ardiente en su camino de entrada, el calor que irradiaban las llamas mientras crepitaban y rugían. El rostro del jefe Johnson se endureció, su mandíbula se apretó mientras sacaba su teléfono para llamar al departamento de bomberos, pero incluso mientras hablaba, Malik pudo ver la determinación en los ojos de su padre, un fuego que ardía tan ferozmente como el de afuera. «¿Quién hizo esto?», preguntó la madre de Malik. Su voz temblaba de miedo y enojo. El jefe Johnson negó con la cabeza, su voz baja pero firme: «Tengo una idea bastante buena». Esperaron un silencio intenso mientras llegaban los bomberos, apagando las llamas y evaluando los daños. Los vecinos se reunieron susurrando y lanzando miradas preocupadas. Su preocupación era palpable mientras observaban la destrucción. Cuando el fuego se apagó, casi no quedaba nada del auto, solo una carcasa humeante. Malik miró a su padre. La gravedad de la situación se apoderó de él con un gran peso. Esto ya no se trataba solo de amenazas e intimidación, esto era un asalto en toda regla, un intento de expulsar a su familia para romper el espíritu de su padre. Pero cuando los bomberos se fueron y los vecinos regresaron a sus casas, el jefe Johnson se volvió hacia su familia con expresión resuelta. «Esto no nos va a asustar», dijo en voz baja, su voz llena de determinación de acero. «Quieren que nos rindamos para dar marcha atrás, pero vamos a seguir luchando, vamos a mantener nuestra posición». Mallet sintió una oleada de orgullo y miedo, las dos emociones en guerra dentro de él mientras miraba a su padre. El camino por delante era peligroso, lleno de enemigos que harían cualquier cosa para proteger su poder, pero mientras su
padre se mantuviera fuerte. Malik sabía que estaría a su lado sin importar el costo, pero en el silencio que siguió Mallet no pudo evitar la sensación de que estaban parados al borde de algo más oscuro, algo que amenazaba con consumir todo lo que apreciaban. Las apuestas se habían elevado y la lucha por la justicia estaba a punto de alcanzar su capítulo más peligroso. Aún los siguientes días se sintieron como una tormenta que se formaba en el horizonte. Malik, sus padres y la comunidad contuvieron la respiración esperando el siguiente ataque de los oficiales que estaban tan desesperados por resistir el cambio. El ataque a su auto había dejado a todos nerviosos, pero también fortaleció su resolución. El jefe Johnson pasó largas horas en el precinto investigando cuidadosamente cada pista que pudo encontrar sobre los oficiales que se habían vuelto contra él. La escuela de Malik había organizado una manifestación en apoyo de su padre, un testimonio del respaldo de la comunidad a los esfuerzos del jefe para lograr la reforma. Se hicieron carteles y los estudiantes vestían de azul en solidaridad. El evento atrajo a una multitud que unió a personas de todos los orígenes, todos unidos por una causa común. Mallet sintió una oleada de esperanza mientras hablaba con sus compañeros de clase que admiraban el coraje de su padre. Creen en el cambio al igual que Malik. A medida que se acercaba el día de la manifestación, la tensión en el precinto crecía. El jefe Johnson había reunido evidencia de las amenazas y las tácticas de intimidación utilizadas por los oficiales rebeldes. Con la ayuda del oficial Thor, recopiló todo en un informe completo listo para presentarlo al ayuntamiento. En la mañana de la manifestación, Malik se despertó con mariposas en su estómago. Sus padres se levantaron temprano vestidos con sus mejores ropas. Su madre se veía orgullosa mientras que su padre tenía una expresión determinada, listo para enfrentar a quien viniera. Cuando llegaron al centro comunitario donde se llevaría a cabo la manifestación, Malik vio que la sala estaba llena de seguidores. Todos estaban allí para demostrar que creen en su padre y en el futuro que imaginaba para su comunidad. Mientras Malik estaba al lado de sus padres escuchando los discursos de los líderes comunitarios y sus compañeros, sintió una calidez que se extendía a través de él. Estaba orgulloso de su padre, orgulloso de la comunidad por mantenerse unida. Este era su momento para demostrar que no se dejarían intimidar, que se mantendrían firmes contra las fuerzas del odio y división. Pero a medida que la manifestación continuaba, una sensación de pavor se apoderó de Malik. ¿Y si los oficiales tomaban represalias? Miró a su alrededor escaneando al cuervo en busca de cualquier señal de problema. Su padre, sintiendo su preocupación, puso una mano tranquilizadora en su hombro. Estaremos bien, Malik, somos más fuertes juntos. Justo entonces las puertas se abrieron y entró el oficial Grant flanqueado por varios otros oficiales descontentos. La multitud cayó en silencio, tensión crepitando en el aire. Cuando todos se giraron para mirarlos, el corazón de Malik se aceleró con una causa. Una escena traería violencia a esta pacífica reunión. Grant dio un paso adelante con una sonrisa en su rostro que solo alimentó la ira del cuervo. Mire esta patética espada, se burló, su voz goteando desprecio. ¿Crees que esto va a cambiar algo? Son solo un montón de ovejas siguiendo a su líder equivocado. El jefe Johnson dio un paso adelante, su expresión inquebrantable. Esto no se trata de mí, Grant, esto se trata de justicia, esto se trata de la comunidad que quiere una fuerza policial en la que puedan confiar, una fuerza policial que sirva a todos. La multitud comenzó a murmurar de acuerdo a una oleada de apoyo fluyó a través de la gente. Malik pudo ver su determinación endurecerse, su resolución solidificándose contra la marea de odio. ¿Es eso lo que llaman esto? El juez Grant respondió haciendo un gesto hacia la multitud con desdén. ¿Creen que pueden borrar todo lo que construimos? ¿Creen que vamos a dejar que nos pisoteen con un movimiento rápido? El jefe Johnson alzó su voz por encima de la multitud. Si no pueden defender la justicia, si no pueden proteger a cada miembro de esta comunidad, entonces no son aptos para usar esa placa. La gente aquí merece algo mejor. Malik observó cómo la tensión entre los dos lados aumentaba, cada palabra sirviendo como una chispa en la maleza seca. Podía sentir el miedo burbujeando dentro de él, pero también sintió la fuerza de la comunidad que los rodeaba, el deseo de cambio resonando en cada persona reunida. Entonces, justo cuando parecía que estallaría el caos, el oficial Torres dio un paso adelante de pie junto al jefe Johnson. Estoy con el jefe Johnson, declaró, que su voz era firme y clara, y sé que hay otros que sienten lo mismo. No tenemos miedo al cambio, tenemos miedo de lo que sucederá si no cambiamos. Algunos oficiales más dieron un paso adelante de pie con Torres y el jefe Johnson, listos para denunciar la rebelión que se había arraigado dentro del recinto. La multitud estalló en vítores, sus voces se elevaron en el aire mientras una ola de unidad surgió a través de ellos. Mostrémosles a estos oficiales cómo se ve la verdadera fuerza, gritó el jefe Johnson levantando la mano. No nos dejaremos intimidar. La energía en la sala cambió cuando los partidarios se unieron coreando consignas por la justicia y la reforma. Mallet sintió una oleada de orgullo cuando se unió a su voz, mezclándose con la multitud. El sonido reverberó a través del centro comunitario. Estaban parados juntos, unificados en su creencia de que podían hacer una diferencia. Pero Grant aún no había terminado. ¿Crees que esto terminó?, gritó, su voz mezclada con furia. Esto es solo el comienzo. Te arrepentirás de esto, Johnson. Pagarás por lo que has hecho con eso.
Se dio la vuelta y salió furioso llevándose consigo a los oficiales desafiantes restantes. La tensión zumbaba en el aire, pero la multitud estaba envalentonada, sus espíritus se elevaron por la muestra de unidad. Después de que concluyó la manifestación, el jefe Johnson agradeció a todos por su apoyo. Informe, sus ojos brillaban con determinación. Juntos traeremos el cambio, juntos crearemos una fuerza policial que sirva a nuestra comunidad con integridad. Este es solo el comienzo. En las siguientes semanas, el impulso no disminuyó con la evidencia recolectada. El jefe Johnson presentó sus hallazgos al Consejo de la ciudad. La reunión fue acalorada, las tensiones eran altas ya que los oficiales leales a Grant argumentaron ferozmente contra los cambios, pero el peso del apoyo público era innegable. Los ciudadanos llenaron la sala exigiendo responsabilidad y reforma. Sus voces hicieron eco de los sentimientos expresados durante la manifestación. Finalmente, después de horas de deliberación, el Consejo votó para suspender a los oficiales involucrados en las tácticas de intimidación y las amenazas contra la familia del jefe Johnson. Grant y sus aliados fueron despojados oficialmente de sus placas, sus acciones condenadas como una traición a las mismas personas que juraron proteger. Malik sintió que la oleada de alivio y orgullo lo invadía. Se había hecho justicia. Pero la historia no terminó allí. En los meses siguientes, el jefe Johnson implementó la serie de reformas dentro del distrito, trabajando incansablemente para fomentar la confianza entre la policía y la comunidad. Celebró foros abiertos donde los ciudadanos podían expresar sus preocupaciones, asegurando que todos se sintieran escuchados y respetados. La escuela Malik incluso lanzó un programa de policía comunitaria donde los estudiantes podían conocer a los oficiales y aprender sobre las realidades de la aplicación de la ley, cerrando brechas y construyendo relaciones. A medida que el distrito comenzaba a cambiar para mejor, Malik se sintió esperanzado. El compromiso inquebrantable de su padre con la justicia no solo había transformado la fuerza policial, sino que también encendió un fuego dentro de la comunidad, alentando a otros a tomar una posición contra la injusticia. Una noche, mientras Malik y sus padres estaban sentados juntos en su sala de estar viendo un informe de noticias sobre las reformas en curso, Malik se volvió hacia su padre. «Lo hiciste, papá», dijo. Una sonrisa orgullosa se extendió por su rostro. «Cambiaste todo». El jefe Johnson le devolvió la sonrisa. Sus ojos se llenaron de calidez. «No, Malik, lo entendemos. Esto fue un esfuerzo de equipo. La comunidad se mantuvo unida, y eso fue lo que hizo toda la diferencia». Malik sintió que la sensación de satisfacción lo invadía al saber que su lucha no había sido en vano. Se habían enfrentado a la oscuridad y habían emergido más fuertes juntos. Pero justo cuando comenzaban a relajarse, un golpe en la puerta interrumpió su momento. Malik intercambió una mirada nerviosa con sus padres cuando su padre se levantó para abrir. De pie en la puerta estaba el oficial Torres con una amplia sonrisa en su rostro. Solo quería pasar y decir gracias. No podría haber hecho esto sin el apoyo de su familia, porque estaban construyendo una mejor fuerza policial, una que realmente sirva a nuestra comunidad. El jefe Johnson le estrechó la mano. La gratitud era evidente en su expresión. «Gracias, Taures. Se necesita coraje para defender lo que es correcto y estoy orgulloso de ustedes por hacerlo». Mientras se mantenían unidos, Mallet sintió una renovada sensación de esperanza. El camino por delante estaría lleno de desafíos y obstáculos, pero estaban listos para enfrentar lo que se les presentara. La familia se reunió en la sala de estar, agradecidos por el apoyo y el amor que los había llevado a través de los días más oscuros. Sabían que habían hecho una diferencia no solo para ellos mismos, sino para todos en su comunidad. La justicia había prevalecido y la lucha por un futuro mejor continuaba más fuerte que nunca. Juntos crearían un legado de esperanza, coraje y resiliencia que brillaría intensamente para las generaciones venideras.